Aquí estoy en Praga conversando con David Hlum. Hola, ¿qué tal? David nos va a contar en el perfecto español que tiene cómo era la vida bajo el comunismo, porque él llegó a vivir, a pesar de lo jovencito que se le ve, tiene más años. Él nos va a contar cómo era la vida bajo el sistema comunista que llegó a vivirlo antes de la caída del muro de Berlín en 1989. ¿Cómo era, David, ser en tu juventud? ¿Cómo era el comunismo? ¿Cómo funcionaba? Claro. Aquí en Checoslovaquia. Entonces Checoslovaquia. Entonces Checoslovaquia, sí. Yo nací en el 75, obviamente, y nosotros siempre estábamos por la calle con los amigos porque no podíamos mirar la tele, había todo con la propaganda comunista, había niños con hambruna que mostraban para prácticamente hacerte ver qué bien que vivías. Los países capitalistas había hambruna. Claro, hambruna. Televisión. Sí. Y siempre había esta propaganda que los Estados Unidos nos iban a atacar. Se hablaba de los Pershing, de Ronald Reagan, se creaba el miedo. Había ensayos de ataque nuclear, ¿no? Siempre, y había esto que nos encantaba hacer los ensayos de ataque nuclear, porque no teníamos la escuela, éramos niños. Pues íbamos siempre en el refugio, que estaba por debajo de la escuela, con las máscaras de gas, y bueno, estábamos jugando, pero era cada 2 o 3 meses, teníamos que ensayar prácticamente, ¿no? Y había cosas solo de comunismo, o sea, había chocolate comunista, había biscotes comunistas, bizcochos. Pero habían cosas, tú me contaste que había escasez. Que no había muchas cosas, mucha cola para todo. No, había, claro. Y bueno, una cosa, pues yo iba de compras, lo que te comentaba con mi abuela, e íbamos a la cola sin saber qué había, te enterabas en la cola lo que había, porque eso era siempre importante, ¿no? Los comunistas después del 68 querían prácticamente que la gente pensara sobre la vida cotidiana y no sobre la política. Eso era el tema. Pues ibas a la cola sin saber y en la cola te enterabas de lo que era. ¿Y no había lo básico? Bueno, hambruna no había, ser sincero, prácticamente, pero había cosas solo del comunismo. Y yo te quería comentar esta cosa, que el embalaje era feísimo, no era llamativo, porque era todo estatal, comunista. Los era envases. Claro, era gris. Y nosotros teníamos prácticamente colección de envases del capitalismo, ¿no? Que teníamos colados como las tarjetas de jugadores, porque eran bonitos, porque eran llamativos a colores. ¿Y cómo sin probar este chocolate, lo teníamos colado, prácticamente lo estábamos cambiando, como las tarjetas de jugadores. ¿Y cómo te enterabas de la vida capitalista? ¿Te podías llegar a enterar? ¿Había radio o televisión a escondidas? Mira, yo películas. Yo tenía pocos años, 15 años, pero la gente estaba oyendo la radio Europa Libre, La Voz de América, que daba totalmente otra noticia de lo que era oficial del comunismo. Pero eran radios clandestinas. Eran clandestinas, claro. Había las Jamming Tower, que te he dicho, prácticamente las torres de interferencia de la señal. ¿Se veía televisión alemana? Se veía la televisión alemana más cerca de la frontera. Aquí en Praga Ahora estaba no había prohibido señal. viajar, ¿no es cierto? No podías dejar el país sin permisos especiales, era tremendo, había alambrada la frontera, ametralladora, prácticamente. Yo he salido con mis padres con muchísimos problemas en el 80 porque mi tía huyó en el 68 para Italia. Pues después de meses de problemas y luego nos pararon más de 1 hora en la frontera, buscaron por todos los lados si tenías un poco más dinero, si estabas llevando algo, pues era una cosa con Estaba poca prohibido dignidad. tener dólares, marcos alemanes. No, podías tener solo poca cantidad. ¿Cuánto ganaba un checo? ¿Cómo vivía un checo? ¿Cómo le pagaba en el comunismo? Mira, el checo hacía un trabajo siempre lo mismo, de por vida era trabajo, te pagaban igual a un médico como a un obrero, pues todos ganaban igual. Sobre 2.000 coronas, sí, más o menos. ¿Y cuánto eran 2.000 coronas en esa época en 2.000 dólares? coronas eran como menos de $100. $100 al mes. Sí. ¿Y cómo vivías? ¿Te daban cartilla de racionamiento, comida? No, racionamiento de comida no había prácticamente. ¿No era como Cuba? No era como Cuba, no, eso no. Producía la Checoslovaquia, aunque en las cosas del bloque comunista. Pero claramente no se podía comparar con la vida en el occidente, ¿no? ¿Y la gente del Partido Comunista vivía mejor que el resto? Lógicamente, como todos los partidos comunistas, la gente que era miembro del partido podía salir fuera sin problemas, prácticamente estaba bien relacionada. ¿Y ellos podían ver productos occidentales, podían ver películas occidentales? Tenían productos occidentales, hacían sus fiestas cerradas en el castillo, de lo que me contaron, porque yo era un niño. Husa, que se llevaba prácticamente chocolate de la Bélgica, etcétera, pues era muy diferente la vida de los del Partido Comunista y de los de la gente común. ¿Y cómo era la relación con los rusos? Porque los veían como ocupantes después de la primavera de Praga del 68. Los rusos después del 68 son vistos como ocupantes, claro, y una de las cosas,
de uno de los primeros políticos con el gobierno de Václav Havel después de la caída del régimen era echar a los rusos, que era en el 91. Era un cantante checo porque los primeros políticos eran todos disidentes, cantantes, no había una oposición contra el Partido Comunista. Y entonces él entró al gobierno para echar a los rusos, echó a los rusos en el 91 y se salió. ¿Y cómo ven a los rusos hoy en día? Hoy día son vistos, bueno, yo creo que una parte de la gente, el país ha polarizado, lo que te contaba, pues una parte lo ve como un peligro, prácticamente el régimen de Putin, etc. Y hay solo 8% que elija el comunismo. Hay 8%, el Partido Comunista tiene 8% todavía. Entre 6 y 8%. ¿Y ese es un Partido Comunista ortodoxo, antiguo? Es ortodoxo. ¿Ah, no sí? obstante las purgas de años 50 y todo eso que se sabe de los crímenes, siguen siendo comunistas. ¿Y es gente vieja o de toda edad? Dicen que también tienen jóvenes, yo no lo sé. ¿Y Putin lo ven ustedes como una amenaza? Yo lo veo como bastante amenaza, que se quiere un poco retomar el poder en el bloque comunista, así. No quiero ser paranoico, pero así lo veo. Ahora, la República Checa, porque Eslovaquia se separó de la República Checa, es un país que yo veo bastante próspero. Tú dices que depende mucho de Alemania, ¿no? Sí, claro, yo lo veo como una colonia de Alemania, prácticamente, económicamente es una colonia. Dependimos mucho, hay muchísimo dinero alemán en el país, que nos está un poco surgiendo también, hablando de la Skoda, que es 100% Volkswagen, y otras empresas. Porque hay que mucha industria. La República Checa, la antigua Checoslovaquia, siempre ha tenido una tradición industrial muy fuerte, ¿no? De que era Bohemia-Moravia. De la antes. maquinaria, claro, de calzado Bata. Tuvo muchísimas Skoda. empresas que eran Skoda, que eran armas y acero. O sea, ustedes hasta el día de hoy tienen una base industrial grande. Claro, entre las dos guerras mundiales, también te contaba, era el 9º país más rico del mundo. ¿Y cómo ven a los alemanes después de la ocupación tan dura que tuvieron en la Segunda Guerra con Heydrich, el Bueno, ya carnicero de pasó Praga? hace muchísimo tiempo, pues ya no son vistos tan como un peligro, como un gran peligro. Pero, por ejemplo, se ve todavía el caso de expulsar a los alemanes de posguerra con el gobierno de Beneš en el 45, los Sudetes, se ve como una cosa justa en la gran parte de la población. ¿Y judíos? ¿Cuántos judíos habían antes del Holocausto en Praga? Bueno, había... En Checoslovaquia. En Checoslovaquia había, bueno, sí, en la parte checa, porque la Eslovaquia era fascista, pues eran como 120.000, de los cuales más de 78.000 murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba la familia de Kafka, ¿no? Kafka era judío. Sí, sí. Kafka muere antes, ¿no es cierto? Tuberculosis. Claro. Y su familia es toda exterminada en Auschwitz. Sí, sí. Una de sus hermanas preferidas, Otla, por ejemplo, murió en Auschwitz, y toda la familia. Y ahora tú me dices que lo que hay es un gobierno populista, muy xenófobo, antimusulmán, ¿no? Perfecto, bravo. El presidente es prácticamente sobre la ola de populismo, prácticamente es a favor de la Rusia, es a favor de la China, pues se declara, estuvo ya 5 veces en China, y presidente del gobierno prácticamente... O sea, el primer ministro para nosotros. El primer ministro, sí, sí. Está relacionado con el pasado, prácticamente la gente está protestando en estos momentos contra su gobierno, fue inculpado prácticamente también por la Comunidad Europea, sigue teniendo muchas cosas, segundo hombre más rico del país, prácticamente sigue... Es el hombre más rico del país, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y por qué hay este sentimiento xenófobo, antimusulmán tan fuerte si uno ve muy pocos inmigrantes en la República Checa? Yo también me estoy preguntando la misma pregunta, pero yo creo que el país era tan cerrado a la época que hay un modo de pensar, creo, sobre todo la gente mayor, y se tiene miedo que se cambie la cultura. Hubo muchísima propaganda a la época prácticamente de las elecciones, que nos van a masacrar, que van a cambiar nuestra cultura, etc. Pues la gente con miedo ha dado vuelta a los partidos más extremos. Porque no ves inmigración negra, africana. No, es bastante cerrado. Los chicos en este musulmana. sentido somos un poco más xenófobos, diría. Del grupo de Visegrado, ¿no? Sí, con Hungría. Claro, parte del grupo de Visegrado, sí, sí. La economía va bien, dices que casi solamente 3% de desempleo. Por debajo de 3% de desempleo, casi menos de la Comunidad Europea. Mano de obra, decía, es barata y al mismo tiempo muy calificada, muy buena. O sea, fue una buena idea mantener la corona, no entrar al euro. Sí. Pudieron devaluar. En el momento de la crisis. ¿Ustedes no sintieron la crisis del 2008 tan fuerte? No tanto. Cayó lo de inmobiliario, lo que te decía, pero bueno, por el resto no tanto. Ahora ha subido, ¿no? Lo inmobiliario. Ahora ha subido muchísimo. Costa de lo más de Europa respecto al poder adquisitivo. ¿Cuánto necesita para vivir un señor aquí en Praga? ¿Cuánto te cuesta un departamento? ¿Cuánto debes tener para vivir como clase media? Mira, yo creo, como clase media, pues por lo menos unos... Estoy pensando 30.000 coronas bruto. ¿En euros o dólares? Sí, bravo.
En euros son un 1.300, 200 euros. 1.300, 1.200 Sí. euros, o sea, En 1.500 Praga, dólares. en Praga se gana más, pero costa más, ¿no? Ahora, Praga, ustedes tienen 10 millones de habitantes y solamente 1 millón... 10 millones ¿Y en Praga 600 cuántos mil. vive? Praga 1.300.000. O sea, está descentralizado el país. Sí, bastante. Eso está bastante La segunda bien. ciudad Brno tiene solo 500.000. Ah, es pequeña, Brno. ¿Y Sí, Pilsen, donde viene la cerveza? Pilsen tiene 200.000, es la ciudad de la cerveza, es también la zona más agnóstica del país, a propósito, hablando de la religión. ¿Cómo es la religión aquí? Bueno, te decía, más del 70% de los checos son agnósticos. ¿Por el no, comunismo? no definen en lo que creen. ¿Por el comunismo? Por el comunismo y por las razones anteriores, la Iglesia Católica era vista prácticamente relacionada con los Habsburgo, pues como enemiga con 1900. Nosotros somos la cerveza Pilsen. Sí, bravo. Viene de ahí, ¿no? Viene de la ciudad de Pilsen, es un genérico de Pilsen, Pilsner, pues eso, en alemán. Muchas gracias, Boris. Muchas Hombre, un gracias. placer, ¿eh? Y David, perdón, muchas gracias, David. Gracias.